Hoy estamos hablando sobre la malaria o también conocido como paludismo, a propósito de celebrarse hoy el Día de la Malaria en las Américas, y es propicio para generar conciencia y también educar a la población de lo que sería la malaria, cuál es el vector, en este caso el anófeles, este zancudo que está presente en nuestro país desde hace muchísimos años y que continúa activo este vector. Hablábamos sobre lo que sería la minería en nuestro país. ¿Y por qué hablamos de minería en salud? Porque precisamente estas actividades, cuando no son controladas, generan también diferentes impactos ambientales y con eso también la propagación de algunos vectores. En el caso del anófeles sucede de esta manera. Hablamos de que si es posible controlar serían los focos de este transmisor de la malaria en lo que sería la minería. Sí, ciertamente se puede hacer. Existe la tecnología probada inclusive en Venezuela para hacer eso. Inclusive con la minería ilegal se podría La- allí, la cosa, controlar. allí la cosa es un poco más difícil porque la idea es que podamos tener acceso al conocimiento de dónde está la población. Si la población está ilegal, va a estar movilizándose y va a ser más difícil ubicarla. Entonces, para aplicar los métodos de control tradicionales se hace un poco difícil, ¿no? Pues sobre todo son áreas inaccesibles. Entonces, lo que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud es utilizar estrategias de manejo integrado. Y el enfoque fundamental en el manejo integrado es que la participación de la comunidad es el punto más importante. Es decir, si nosotros tenemos una comunidad educada que conozca los aspectos básicos de los vectores, va a poder participar perfectamente en el control. Y entonces poco a poco se va incorporando a diferentes métodos de control. Eso va desde el control de los criaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente, no solamente en el estado Bolívar, Amazonas o Apure son los estados en donde se pueden ver afectados. Inclusive una persona que viaja a estos estados y por algún motivo este zancudo lo llega a picar y se hace el proceso de la malaria en la persona, podría ser un vector también humano que llega a Sí. alguna zona específica, como sucedió en los valles del Tuy, en donde también existe el anófeles, ¿no? Sí, ciertamente eso fue lo que ocurrió. Personas se fueron a trabajar al estado Bolívar, la minería, buscando un medio de vida y vinieron infectados hacia el estado Miranda. En el estado Miranda los zancudos siempre han estado allí desde inclusive la época colonial, porque estos animales están en nuestros países desde hace mucho tiempo, forman parte de la fauna autóctona de acá, y entonces hubo un contacto con esos insectos, con esos zancudos, y hubo la transmisión, y comenzó el foco de transmisión. Hablemos de la importancia de lo que sería la prevención, porque la malaria no es como el dengue, como el chikungunya o inclusive como el Zika. Esto es una enfermedad parasitaria. Ciertamente. ¿Cómo es el proceso parasitario de este zancudo al humano? Sí, es bastante complejo, ¿no? De hecho, la malaria es una de las enfermedades parasitarias transmitidas por vectores que es de las más complejas que existen, porque no es como el Aedes aegypti, que transmite un virus. El Aedes aegypti está en la casa, colocó los huevos en el recipiente dentro de una vivienda, ¿verdad? Un recipiente con agua, y hace su ciclo allí. Esto es un animal que tiene muchísimos aspectos desde el punto de vista de comportamiento y biológico que lo hacen muy complejo. Entonces, en esencia, para hacerlo más sencillo, el zancudo pica a una persona enferma, ciertamente, extrae la sangre, con él trae las partículas de parásito, trae el parásito del plasmodium, y en el zancudo se hace un ciclo de vida corto, y luego cuando va a la persona y pica de nuevo, pasa esas partículas a la persona, y en la persona hay otra parte del ciclo de vida del parásito que es necesario que pase por la persona para que pueda infectar al zancudo. Entonces es un ciclo bastante complejo con diferentes aristas, lo que ha hecho que no se haya podido desarrollar una vacuna. Entonces lo que tenemos para el control de la malaria solamente son actividades de prevención y control vectorial. Prevención del contacto con el vector y prevención del vector en control del vector directo. Hablemos también sobre los síntomas y cómo es la reacción del cuerpo humano una vez que entra en contacto con este parásito plasmodium. Sí, bueno, fíjese que el aspecto fundamental allí es que el parásito se va a desarrollar en el torrente sanguíneo, la persona va a presentar un cuadro febril bastante intenso, se habla de fiebres que ocurren normalmente hacia el final del día, y uno de los síntomas fundamentales es dolor abdominal por inflamación del hígado. El hígado se ve bastante comprometido en Sí, todo este bastante, proceso. ciertamente. ¿Cómo afecta el hígado los procesos de las pruebas y también lo que sería el tratamiento? ¿Cómo sería? Bueno, fíjate que hay unas pruebas muy específicas para esto, ¿no? Lo primero que se hace normalmente es tomar una muestra de sangre, se llama gota gruesa, eso se va al microscopio, y allí puedes ver
el parásito presente en la sangre. ¿Ok? Rápidamente se puede hacer. Si tienes la experiencia en estos casos, puedes verlo rápidamente. Y la otra es que hay un tratamiento, una quimioterapia específica para la malaria. Entonces, en Venezuela hay varios esquemas con los antiparasitarios para la malaria. ¿La malaria se erradica totalmente del cuerpo del humano una vez tratada Si con hay, esto? si hay el tratamiento indicado y el seguimiento y las dosis adecuadas, se puede controlar, Sin se sana. embargo, una persona que no es tratada de manera oportuna, esto le podría ocasionar la Sí, muerte. hay varias complicaciones adicionales que se presentan. Algunos casos muy extremos, hay lo que se llama malaria cerebral, que el parásito va al cerebro y la persona puede fallecer, ¿no?